como cristianos nos enfrentamos siempre a esta disyuntiva. Quiero agradar a Dios, quiero someterme a sus principios, a su ley y a sus mandamientos. Sin embargo, noto que en mi carne, que en mi humanidad, pues hay pasiones, hay deseos que batallan contra la misma. El buen deseo al final me es difícil, quizás algunos dirán hasta imposible, no puedo hacerlos. Y una pregunta general que se hacen todos, ¿la Biblia dirá algo al respecto de cómo yo puedo controlar estos deseos, cómo vencer estos deseos, cómo subyugar estos deseos? Pues claro que sí, la Biblia abunda al respecto, así que en los siguientes minutos estaremos hablando, no te lo pierdas, estate atento, cómo vencer la carne, cómo subyugarla y controlarla. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es reconocer nuestros pecados. La Biblia nos dice en el Salmo capítulo 103, versículo 3, que Dios perdona todas nuestras iniquidades. Primera de Juan capítulo 1, el verso 8 y el verso 10 dice así, que tenemos que decir que somos pecadores, que el que dice que no tiene pecado le dice mentiroso a Dios. Por lo tanto, tenemos que reconocer nuestros pecados y a partir de allí empezar a trabajar en ellos. Estas debilidades tienen que, esas debilidades que están en usted, por lo cual usted no puede hacer lo bueno, usted tiene que fortalecerse en el Señor y así poder vencer esos comportamientos que usted no desea. En segundo lugar, lo que tenemos que hacer es andar en el Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero, ¿qué cosa es andar en el Espíritu? Se preguntará alguno. Bueno, andar en el Espíritu es obedecer al Espíritu, sus leyes y sus mandamientos. Ahora, si usted no conoce sus leyes y mandamientos, usted no podrá obedecerlos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que usted conozca la Escritura. Por eso la Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more abundantemente en vuestros corazones. Necesitamos conocer la palabra de Dios para poderla poner por obra y así sujetarnos al Espíritu. Ahora, como humanos y como seres finitos, a veces nos olvidamos de las mismas. Pero sabe una cosa, tenemos un gran ayudador, el Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 26, dice así, que el Espíritu Santo nos enseñará y nos hará recordar todas las cosas, todo lo que hemos aprendido y leído. El Espíritu nos lo va a recordar en ese momento cuando nos falla la memoria, estamos enfrentando ciertas situaciones, muchas veces nos sentimos distraídos, nos sentimos como que no sabemos qué hacer. Bueno, el Espíritu Santo nos va a ayudar, así que podemos nosotros andar en el Espíritu si hacemos lo siguiente. Ahora, número 3, lo que tenemos que hacer es hacer morir lo terrenal en nosotros, es decir, esta carne, sus deseos, sus concupiscencias, tenemos que hacerlo morir. La Biblia es tajante cuando nos dice que debemos de hacerlo. En Colosenses capítulo 3, versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, pasiones desordenadas, avaricia, etcétera, etcétera. Tenemos que hacerlo morir. Quizás en usted hay comportamientos que a usted se da cuenta de que está desagradando a Dios, usted se siente como que no puede. Es más, se hace muchas veces la idea, quiero vencer, quiero triunfar sobre esto, pero no puedo. Bueno, quizás usted no puede porque le está proveyendo esos malos deseos y comportamientos y por eso es que no muere y se mantiene en esas áreas muy débiles y usted está haciendo lo malo. Por eso la Biblia nos dice también en Romanos capítulo 13, versículo 14, que hay que vestirnos del Señor Jesucristo y no proveamos para los deseos de la carne. Por eso es que hay deseos que no mueren, comportamientos que no mueren también, porque usted piensa de una manera incorrecta, usted está mirando cosas que no debe de ver, está todavía con ciertos comportamientos que bueno, la carne se agrada y usted le está permitiendo, no provea para los deseos de la carne. Entonces, bueno, lo siguiente que vamos a decir también es importante para hacer morir lo terrenal y es huyendo de las circunstancias pecaminosas. Primera de Timoteo nos dice así, ¿no? El capítulo 6, versículo 11, huye de las pasiones juveniles. También según de Timoteo 2:22 lo vuelve a repetir y le está hablando incluso a un ministro, un joven ministro. Así que es importante poder hacer caso de esos consejos, ¿no? Ahora, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 27, también la Biblia dice algo muy interesante,
que tenemos que golpear este cuerpo. Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre. Tenemos que esforzarnos para hacer la voluntad de Dios. Tenemos que esforzarnos para ayunar, para orar, para suplicarle a Dios que nos dé su fuerza y su poder para así mantener la carne sujeta y controlarla y mantenerla ahí hasta hacerla morir. Por eso también 2 Timoteo 1:7 dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice, ni de temor, sino de dominio propio y de poder. Entonces, querido hermano, nosotros podemos ser victoriosos contra esta carne, hacerla morir, porque Dios nos ha provisto de poder y de dominio propio. Así que cuando usted se sienta tentado, pues piensa en estas cosas. Piensa que usted sí puede vencer, hacer morir lo terrenal. Así que estos son los consejos de Dios. Si los ponemos por obra, vamos a poder triunfar sobre los deseos de esta carne. Así que hágalo y usted verá la gloria de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.